Si intentas imaginar a la persona que más vidas ha cobrado en la historia, probablemente pienses en un malvado caudillo o en un dictador desquiciado. Pero el mayor asesino de la historia es en realidad un inventor. Y hoy vamos a descubrir cómo destruyó el planeta y puso en riesgo millones de vidas, incluida la tuya. De vez en cuando todos cometemos errores, pero solo un hombre cometió un error tan grave que es una de las peores cosas que le han pasado a la Tierra jamás. Y su nombre es Thomas Mitchell Jr. El viejo Tommy fue ingeniero e inventor a principios del siglo XX y creó múltiples sustancias tan tóxicas que casi destruyeron la humanidad y el planeta entero. De hecho, un historiador ambiental llamado J.R. McNeill afirmó que Mitchell tuvo mayor impacto en la atmósfera terrestre que cualquier otro organismo vivo en la historia, lo cual es un legado bastante terrible, pero la historia de Mitchell comenzó con bastante normalidad. Nació en Beaver Falls, Pensilvania en 1889 y pasó gran parte de su infancia en Columbus, Ohio. Cuando Thomas estaba en el instituto, siempre llevaba una tabla periódica en el bolsillo, lo que claramente le daba una gran actitud académica. Se graduó de la Ivy League University de Cornell como ingeniero mecánico en 1911. Era un tipo muy listo, y tras un año trabajando como diseñador de cajas registradoras, pronto se convirtió en superintendente de la empresa de fabricación de neumáticos de su padre. Pero no era un simple novato. Inmediatamente usó su ingenio para empezar a experimentar la mejora del diseño de la banda de rotación de los neumáticos, y en 1916 esto atrajo la atención de la empresa automotriz General Motors, que lo contrató para trabajar bajo las órdenes del vicepresidente de investigación de la compañía, Charles Kettering. GM se fundó en 1908, cuando los automóviles empezaban a prosperar y a sustituir a los antiguos carros tirados por caballos. Para cuando llegó Thomas, ya poseían varias marcas automovilísticas estadounidenses emblemáticas, como Buick, Cadillac y Chevrolet. Pero en aquel entonces los autos no eran tan inteligentes como lo son hoy, y no había pantallas táctiles ni radios. Tan solo unos años antes los autos ni siquiera tenían encendido automático, es decir, había que accionar una manivela para arrancar el motor. Como te puedes imaginar, tener que girar una palanca cada vez que quería conducir era bastante tedioso para el conductor, además de peligroso. El cofundador de Cadillac, Henry Leland, lo comprobó en primera persona cuando su amigo Byron Carter perdió la vida en un accidente relacionado con una manivela en 1908. Byron cruzaba el puente del río Detroit cuando vio a una señora que se había quedado al lado de la carretera. Como un auténtico caballero, se detuvo y se ofreció a ayudarla a arrancar el auto. Pero cuando empezó a girar el motor, el petardeo hizo que la pesada palanca de hierro se sacudiera y le golpeara la cara. Fue hospitalizado con la mandíbula rota y posteriormente falleció debido a complicaciones derivadas de la lesión. Este fue un golpe muy duro para Henry, sobre todo cuando descubrió que el coche cascarrabias había sido un Cadillac. Invadido por la culpa, juró: "El Cadillac no matará a más hombres si podemos evitarlo". Fue cuando GM recurrió a Charles Kettering para que ideara un método más seguro de arrancar un automóvil. Y en 1912, Charlie inventó con éxito el primer sistema de encendido eléctrico. Al presionar un botón, el conductor enviaba energía de la batería a un motor de arranque eléctrico. Este motor hacía girar una pieza llamada volante de inercia, que básicamente enciende el motor automáticamente. Su diseño también incluía bujías que generan repetidamente una chispa de alto voltaje que enciende la mezcla de combustible y aire para empujar los pistones del motor hacia abajo y mantener el auto en marcha. El invento fue una revelación y el Cadillac modelo 30 de 1912 se convirtió en el primer vehículo del mundo que se podía arrancar con solo pulsar un botón. Para la década de 1920, casi todos los autos nuevos usaban el modelo de Kettering, pero había un pequeño problema con el diseño, y ahí es donde entra en juego nuestro protagonista, Mitchell. Los autos con el sistema de motor de Kettering producían un golpeteo continuo al circular, lo cual resultaba muy molesto para el conductor. ¿Pero qué lo causaba? Bueno, la gasolina contiene átomos altamente reactivos, y en el nuevo motor de Kettering el combustible estaba increíblemente comprimido. Por lo tanto, la presión solía provocar que el combustible reactivo se quemara espontáneamente incluso antes de que las bujías se encendieran, lo que provocaba chasquidos adicionales al circular. El golpeteo irritaba a los conductores y con el tiempo dañaba el motor, así que cuando Mitchell se incorporó a GM, Kettering le encargó encontrar una solución.
Tras investigar, Thomas descubrió que el golpeteo podía detenerse añadiendo compuestos químicos al propio combustible. Estos compuestos se llaman aditivos y se probaron varios en los experimentos de Mitchley. Uno de ellos era anilina, un líquido incoloro y aceitoso que suprimía el golpeteo sin problemas, pero producía olores desagradables al encender el combustible. GM no quería cambiar su nombre a General Oloroso, así que Mitchley continuó probando nuevas sustancias, y en 1921 encontró la respuesta. Sintetizó un nuevo compuesto llamado tetraetilo de plomo, o TEL, que se obtiene mediante la reacción de un gas llamado cloruro de etilo con una mezcla de polvo de plomo y sodio. Te advierto que voy a ponerme un poco científico. El TEL era el aditivo antidetonante perfecto para el combustible, ya que su composición química incluye un átomo de plomo y 4 grupos etilo compuestos por átomos de hidrógeno y carbono. A medida que el calor y la presión extremos dentro del cilindro del motor provocan la descomposición del TEL, los enlaces entre el átomo de plomo y los grupos de etilo se rompen, formando un nuevo compuesto llamado óxido de plomo. Este compuesto estabiliza las moléculas altamente reactivas de la gasolina, impidiendo su combustión espontánea y el molesto golpeteo. Si como yo reprobaste química y no entiendes nada de esto, te lo resumo. El TEL eliminó por completo el molesto golpeteo. Además, al estabilizar el combustible, la mezcla peligrosa de Mitchley pudo utilizarse en motores más potentes, permitiendo que los autos nuevos fueran más rápidos y eficientes que nunca. El invento fue ampliamente elogiado y le valió a Mitchley la medalla de Nichols de la Sociedad Americana de Química en 1922. Pero en realidad, Tommy había cometido un terrible error. Había creado oficialmente la gasolina con plomo, y sin darse cuenta había llevado al mundo un desastre de salud pública que costaría millones de vidas. Pero ¿cómo causó tanto daño su nuevo invento? Bueno, el problema con la gasolina con plomo es que la combustión en el motor provoca la liberación de partículas de plomo a la atmósfera por el tubo de escape, y el plomo es increíblemente tóxico. Al entrar en la atmósfera contamina el aire, el suelo, el agua potable y los cultivos, lo que da acceso al cuerpo humano por múltiples vías. Una vez expuesto al plomo puedes tener efectos inmediatos, como estornudos, vómitos y un sabor metálico en la boca. Pero tras la exposición repetida, la situación se agrava y puede provocar una aterradora lista de complicaciones de salud, como hipertensión, problemas renales, dolor articular y delirio. Esto puede derivar en afecciones potencialmente mortales como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y una amplia gama de cánceres. Algunas personas son incluso más vulnerables que la mayoría. Por ejemplo, exponerse al plomo durante un embarazo aumenta el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y daños en el cerebro y el sistema nervioso del bebé. Vaya, qué cosa más aterradora. Pero seguramente nadie, ni siquiera Mitchley, podría haber imaginado que este invento podría causar tanto daño, ¿verdad? Bueno, increíblemente Thomas y el resto de GM sí se enteraron de los peligros del TEL desde el principio, cuando los trabajadores que lo producían empezaron a mostrar síntomas graves de intoxicación por plomo. En octubre de 1924, una planta de fabricación de TEL en New Jersey registró que 40 de sus 49 empleados sufrían síntomas como convulsiones, alucinaciones y demencia. Finalmente, 5 trabajadores fallecieron debido a su exposición a TEL, y la producción se detuvo durante más de 9 meses. Pero GM y Mitchley al final hicieron la vista gorda, debido a todo el dinero que ganaban. El increíble rendimiento del motor de la gasolina con plomo la hizo muy valiosa. Y en 1923, Mitchley incluso le dijo a Kettering, ¿se imaginan cuánto dinero vamos a ganar con esto? Vamos a ganar $200 millones, tal vez incluso más. Eso equivale a $3,000 millones ajustados a la inflación. Así que para Mitchley y GM, el producto era demasiado valioso como para renunciar a él. La gasolina TEL salió oficialmente al mercado en febrero de 1923, en una gasolinera de Dayton, Ohio. Como se esperaba, fue todo un éxito, y para el verano de 1925 se habían vendido 1.100 millones de litros de gasolina con plomo en todo el mundo. Resultó que Mitchley era tan buen hombre de negocios como inventor, pues se convirtió en el primer gerente de la nueva empresa de GM, Ethyl Corporation. Esta empresa producía y comercializaba gasolina con plomo, y usaron un ingenioso truco para promocionar su producto sin llamar la atención sobre su contenido de plomo. Se referían casi exclusivamente al tetraetilo de plomo como líquido etílico,
por lo que muchos artículos sobre el nuevo producto milagroso ni siquiera mencionaban su contenido de plomo. Ethel Corp incluso publicó sus propios anuncios de página completa donde respondían a las preguntas frecuentes de los clientes, y una vez más no mencionaban el plomo ni una sola vez, en un claro intento por ocultar la toxicidad del producto. Algunos científicos intentaron concienciar al público sobre el contenido de plomo del combustible y advertirles sobre los peligros de usarlo. En Nueva York, el TEL incluso fue prohibido durante 3 años, poco después de su lanzamiento debido al desastre en New Jersey. Pero Mitchell sabía que podían contrarrestar toda esta reacción generando tanta prensa positiva como fuera posible, y comenzó a intentar convencer al público de que el TEL no era tóxico realizando experimentos en vivo en sí mismo. En una conferencia de prensa, Mitchell se vertió TEL puro en las manos e inhaló su vapor durante 60 segundos por la nariz, antes de decir, podría hacer esto todos los días sin tener ningún problema de salud. Thomas mentía descaradamente, pero los periodistas le creyeron y Ethel Corp obtuvo mucha publicidad positiva. Aunque Mitchell sí recibió algo de karma por su truco, porque terminó con una intoxicación grave por plomo que tardó más de un año en curar. Pero su estrategia funcionó, y aunque finalmente todos supieron que la gasolina etílica contenía plomo, se engañó al público haciéndole creer que era totalmente segura. El etilo se convirtió en el combustible más popular del mundo a lo largo del siglo XX, y las compañías de gas incluso lanzaron variantes premium que contenían aún más plomo. Todo esto significó que entre 1926 y 1985 se liberaron 7 millones de toneladas de plomo a la atmósfera solo en Estados Unidos. A medida que personas de todo el mundo comenzaron a absorber estas emisiones tóxicas a diario, el impacto en la salud pública fue devastador. En 2018, un estudio retrospectivo reveló que, en Estados Unidos, la exposición al plomo ha contribuido a más de 250,000 muertes por enfermedades cardíacas cada año desde la introducción del combustible etílico. Eso suma aproximadamente 25 millones de muertes en el último siglo. Nadie sabe con certeza cuál es la cifra a nivel mundial, pero algunos expertos estiman que el TEL ha contribuido con al menos 100 millones de muertes en todo el mundo por enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Se dice que el infame señor de la guerra mongol, Genghis Khan, se llevó alrededor de 40 millones de vidas durante su reinado en los siglos XII y XIII, por lo que Tommy deja en ridículo esas cifras. Incluso estudios han demostrado que algunos de los efectos más perjudiciales del envenenamiento por plomo afectan a los niños, ya que causa retrasos en el crecimiento y mayor posibilidad de desarrollar dificultades de aprendizaje. De hecho, los expertos creen que el plomo es tan perjudicial para los niños que literalmente ha reducido la inteligencia de generaciones enteras. La cantidad de plomo en la sangre se mide a menudo en microgramos por decilitro, que equivale a una millonésima parte de un gramo presente en una décima parte de un litro. En 2017, un estudio realizado en Nueva Zelanda reveló que por cada aumento de 5 microgramos por decilitro de plomo en la sangre de un niño, este pierde alrededor de 1.5 puntos de CI a medida que crece. En 2022, investigadores de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, analizaron estas cifras y estimaron que desde 1923, la gasolina con plomo ha provocado una pérdida combinada de 824 millones de puntos de CI en más de 170 millones de estadounidenses que aún viven. Esto equivale a un promedio de 4.8 puntos de CI por persona, perdidos por la mitad de la población del país. Así que si naciste en la época de la gasolina con plomo, probablemente estuviste muy expuesto de niño, y eres literalmente menos inteligente de lo que deberías. Eso explica lo de mi abuela. Pero no solo la inteligencia puede verse afectada. También se ha descubierto que una mayor exposición al plomo puede aumentar la agresividad y la impulsividad, lo que crea una combinación bastante compleja de malos comportamientos. Varios países han descubierto que a medida que las emisiones de plomo aumentaron entre los años 40 y 70, su tasa de criminalidad aumentó exactamente al mismo ritmo, unos 20 años después, de los 60 a los 90. Esta correlación era confusa, hasta que los investigadores notaron que demostraba que los niños expuestos al plomo de pequeños eran estadísticamente más propensos a convertirse en delincuentes adultos. Así que en resumen, el invento de Mitchell causó cáncer, atontó a los niños y provocó un aumento de la violencia callejera, generando cantidades inimaginables de muerte y destrucción en todo el mundo. Afortunadamente, todo esto se reveló en 1969,
cuando los investigadores finalmente realizaron un estudio que demostró que definitivamente las emisiones de TEL tienen efectos tóxicos en los humanos. El gobierno estadounidense reaccionó con rapidez y en 1970 se fundó la Agencia de Protección Ambiental. Presentaron la Ley de Aire Limpio, cuyo objetivo era reducir la contaminación de diversas maneras, incluyendo medidas contra el combustible etílico. Pronto establecieron regulaciones sobre la cantidad de plomo permitida en la gasolina e introdujeron estrategias para reducir otras emisiones tóxicas producidas por los automóviles. Ethyl Corp luchó contra esto con una campaña mediática bastante descarada e incluso desafió a la APA en un tribunal federal, lo cual es increíblemente turbio. Pero afortunadamente perdieron y las regulaciones entraron en vigor. La industria automotriz no eliminó la gasolina con plomo de inmediato, sino que comenzó a equipar los autos con convertidores catalíticos. Se trata de un dispositivo en el escape que convierte las emisiones nocivas de monóxido de carbono, óxido nitroso e hidrocarburos en emisiones más seguras, como dióxido de carbono y agua. Eso satisfizo a la APA y los autos siguieron emitiendo plomo, hasta que se descubrió que la gasolina con plomo dañaba los convertidores catalíticos también. ¿Hay algo que esta sustancia no mate? Esto fue un factor decisivo para la APA, por lo que en 1973 exigieron específicamente la eliminación gradual de la gasolina con plomo, estableciendo que para 1986 cualquier gasolina con plomo debía tener solo 1/10 de gramo de plomo por galón. A medida que el TEL perdió valor, las compañías de combustible comenzaron a desarrollar otros productos químicos menos dañinos, como agentes antidetonantes, lo que condujo lentamente a la eliminación total de la gasolina con plomo en Estados Unidos. El 1 de enero de 1996 se prohibió por completo en Estados Unidos y la Unión Europea siguió el ejemplo en el año 2000. Ethyl Corp respondió centrando su atención en la venta de TEL a países en desarrollo y contaminando así sus poblaciones. Sin embargo, en 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzó una iniciativa que eliminó gradualmente el uso de la gasolina con plomo en automóviles en todo el mundo. Durante las 2 décadas siguientes, el invento de Michelin se eliminó gradualmente en todo el planeta, y en 2021, Argelia se convirtió en el último país en prohibir la gasolina con plomo, poniendo fin al régimen de terror de Michelin definitivamente. Una vez que se establecieron las prohibiciones y se dejó de emitir plomo tóxico al aire, los efectos positivos fueron bastante evidentes. La actividad delictiva en Estados Unidos alcanzó su punto máximo a principios de la década de 1990, con alrededor de 14.8 millones de delitos cometidos en todo el país. Desde que la gasolina con plomo comenzó a eliminarse gradualmente a mediados de los 70, la tasa de criminalidad se redujo drásticamente a mediados de los 90. Ya que los niños que habían enfrentado una menor exposición al plomo se convirtieron en adultos pacíficos y sin intoxicaciones. Nueva York registró su caída más pronunciada en delitos penales desde que terminó la prohibición en 1993, pasando de alrededor de 200.000 delitos violentos en 1993 a 132.000 en 1996 y 107.000 en 1999. Comprobaron que las tasas de asalto se redujeron en un 27%, los robos en un 42% y los homicidios en un 49%, lo cual es bastante increíble. Pero no fue solo la Gran Manzana la que disfrutó de menos actividad criminal. En Washington, D.C., los delitos violentos disminuyeron un 58%, en Dallas un 70%, y en Los Ángeles las tasas se desplomaron un enorme 78% en comparación con la era sin ley y llena de plomo de principios de los 90. Olvídate de Al Capone, Michelin podría haber causado más crímenes que nadie en la historia. La misma tendencia positiva se observa con el aumento de puntos de CI y las mejoras significativas en la salud pública. En abril de 2011, las Naciones Unidas estimaron que la eliminación gradual de los combustibles con plomo ya ha evitado 1.2 millones de muertes prematuras por intoxicación por plomo, una pérdida de 322 millones de puntos de CI y cerca de 60 millones de casos de delincuencia en todo el mundo. También ahorró dinero a la economía mundial, gracias a la reducción de los gastos sanitarios, y la ONU cree que el mundo ha ahorrado 2.4 billones de dólares al año desde la prohibición, lo que representa alrededor del 4% del PIB mundial. Por lo tanto, es justo decir que el trabajo de Michelin tuvo un impacto enorme en el planeta.
Las vidas, los puntos de CI y los billones de dólares que su invento robó son sin duda suficientes para empañar su legado como inventor. Pero increíblemente, Thomas no nos regaló solo la gasolina con plomo. También inventó otra sustancia que causó el mismo daño al envenenar la propia Tierra y poner a la humanidad en riesgo por segunda vez. El segundo invento insidioso de Mitchley comenzó, irónicamente, como un intento de mejorar la salud pública, sustituyendo una sustancia química peligrosa por algo más seguro. A finales de la década de 1920 se utilizaban como refrigerantes compuestos como el amoníaco, el cloruro de metilo y el dióxido de azufre, una sustancia química presente en refrigeradores y aparatos de aire acondicionado que mantienen el ambiente fresco. Dentro de un refrigerador, el refrigerante comienza siendo un líquido frío con un punto de ebullición increíblemente bajo. Al fluir por tuberías metálicas llamadas serpentines, absorbe el calor del aire interior y mantiene la comida fría. Esto calienta el líquido y lo convierte en gas, que luego pasa por serpentines del condensador que liberan el calor por la parte trasera del refrigerador. Esto enfría el refrigerante de nuevo hasta que vuelve a su estado líquido, transportándolo de vuelta a los serpentines para repetir el ciclo. Este sistema funciona a la perfección, pero los productos químicos utilizados en la década de 1920 eran tóxicos, inflamables o explosivos. Si hubiera una ligera fuga, podría envenenar al propietario o, en casos extremos, hacerlo explotar. Nadie quiere explotar mientras busca unas sobras en el refrigerador. Así que en la década de 1920, nuestro viejo amigo Charles Kettering le recomendó a Thomas que colaborara con Frigidaire Appliance Company, subsidiara a GM para desarrollar un refrigerante más seguro. Pasaron años en el proyecto, hasta 1928, cuando Thomas y su equipo formaron una reacción entre un líquido llamado tetracloruro de carbono y un gas llamado fluoruro de hidrógeno. Esto produjo una sustancia completamente nueva llamada diclorodifluorometano, o freón para abreviar. Esta sustancia tenía la capacidad de transformarse rápidamente de líquido a gas mientras absorbía calor, lo que la convertía en un refrigerante útil. Y lo que es más importante, era totalmente no inflamable y tenía niveles de toxicidad mucho más bajos que los refrigerantes existentes en el mercado. Mitchley sabía que había encontrado otro ganador, y en 1930 General Motors y la empresa química DuPont unieron fuerzas para formar una nueva empresa llamada Kinetic Chemical Company para fabricar freón en masa y venderlo como refrigerante. Al igual que con la gasolina con plomo, Mitchley usó su característico talento para promocionar el producto. En una reunión de la Sociedad Química Americana en 1930, inhaló una bocanada de freón antes de usarlo para apagar una vela de cumpleaños, demostrando que no era tóxico ni inflamable. El producto fue un éxito, y para 1935 se habían vendido 8 millones de refrigeradores nuevos de freón en Estados Unidos. Mitchley fue premiado una vez más por sus esfuerzos científicos y recibió la medalla Perkin de la Sociedad de la Industria Química en 1937 por su trabajo. Pero como ya sabes, los inventos de Thomas suelen tener efectos secundarios inesperados y mortales. Y los problemas con el freón surgieron porque Mitchley creó accidentalmente el primer clorofluorocarbono o CFC comercialmente exitoso. Este es un grupo de sustancias químicas que se crean tomando hidrocarburos, compuestos formados exclusivamente de átomos de carbono e hidrógeno, y reemplazando los átomos de hidrógeno con átomos de cloro y flúor. Los átomos de hidrógeno son increíblemente inflamables y reactivos. En cambio, el cloro y el flúor forman enlaces fuertes y estables con el carbono, lo que hace que las moléculas de CFC sean no inflamables e increíblemente no reactivas. Esto hizo que el freón fuera más seguro como refrigerante, y tras el éxito de Kinetic Chemical Company, otras empresas también comenzaron a usarlo en sus productos. Al ser una sustancia no tóxica, no inflamable y no reactiva, el freón era particularmente útil como propelente en aerosoles, y en poco tiempo, desodorantes, lacas para el cabello y productos de limpieza se llenaron con el gas de Mitchley. El freón se estaba volviendo muy popular, y para la década de 1950 se usaban refrigeradores en más del 90% de los hogares urbanos estadounidenses. Además, las ciudades en todo Estados Unidos introdujeron códigos de salud pública que estipulaban que las unidades de aire acondicionado en edificios públicos debían usar refrigerantes CFC, debido a su no toxicidad. El uso de CFC creció sin parar, y para la década de 1960 se producían más de 500,000 de toneladas métricas anualmente en Estados Unidos, lo que generaba más de $1,000 millones al año.
Una vez más, la gran inteligencia de Thomas había creado una industria multimillonaria y estaba cosechando los frutos. En la década de 1940 recibió numerosas medallas por sus investigaciones y en 1944 incluso fue elegido presidente y director de la Sociedad de Química Americana. Entonces, ¿dónde se dañó todo? Pues bien, en 1974, dos científicos llamados Mario Molina y Frank Rowland querían responder a una pregunta fundamental. ¿Cuál es la consecuencia de que la sociedad libere al medio ambiente algo que antes no existía? Decidieron centrar su investigación en el freón y descubrieron que desde que Mitchley sintetizó por primera vez esta sustancia milagrosa, en la década de 1920, había estado destruyendo lentamente el planeta. Observaron que al rociar aerosoles que contenían CFC y destruir aparatos que contenían freón, sus moléculas de CFC se liberaban al aire y terminaban acumulándose en la estratosfera, la segunda capa de la atmósfera terrestre. Aquí las moléculas tenían efectos nefastos en la capa de ozono, que es como el escudo protector de nuestro planeta situada entre 14 y 29 kilómetros por encima de la superficie. Esta capa de moléculas de ozono absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol e impide que llegue a la superficie terrestre. Pero a medida que las moléculas de CFC se acumulaban en la estratosfera, la radiación UV que las impactaba era lo suficientemente fuerte como para romper el enlace entre sus átomos de cloro y carbono, liberando cloro puro. Desafortunadamente, los átomos de cloro son altamente reactivos con las moléculas de ozono y provocan su completa descomposición. De hecho, un solo átomo de cloro puede destruir rápidamente más de 100.000 moléculas de ozono, lo que hace que la capa de ozono se vuelva cada vez más y más delgada. Esto permite que grandes cantidades de radiación UV lleguen a la Tierra, y como puedes imaginar, estar bajo ese enorme reactor nuclear en el cielo sin protección es bastante peligroso. Todos hemos estado expuestos regularmente a suficientes rayos UV como para darnos un bonito bronceado de verano, o en mi caso, algunas quemaduras solares. Sin embargo, una exposición excesiva puede dañar gravemente el ADN de la piel, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de desarrollar cáncer de piel y afecciones oculares graves como cataratas. Esto significa que dañar la capa de ozono puede tener graves efectos en la salud pública, por lo que Molina y Rowland hicieron públicos sus hallazgos y advirtieron energéticamente contra el uso de CFC en cualquier capacidad. Por supuesto, los fabricantes de freón se apresuraron a descartar su investigación, pero en 1976 la Academia Nacional de Ciencias publicó los hallazgos del científico, y en 1979 el gobierno de los Estados Unidos prohibió el uso de CFC en aerosoles. Esto impulsó una mayor investigación sobre el impacto del freón, y pronto se hizo evidente que la situación era mucho peor de lo que se creía anteriormente. En 1985, el British Antarctic Survey descubrió que ya existía un gigantesco agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, debido a una acumulación de CFC. Además, otros investigadores descubrieron que el freón también causa un daño ambiental significativo a la superficie de la Tierra, al funcionar como un peligroso gas de efecto invernadero. Al retener una gran cantidad de calor y acumularse en la estratosfera, se aumenta gradualmente la temperatura en todo el planeta. Todo por los refrigerantes. Este calentamiento global provoca directamente numerosos desastres naturales, como incendios forestales, aumento del nivel del mar y sequías más intensas y frecuentes. Existen otros gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, pero el freón es exactamente 10.900 veces más eficaz para atrapar el calor que el CO2 a lo largo de 100 años, lo que lo convierte en un contribuyente increíblemente significativo al calentamiento global. La temperatura superficial de la Tierra ha aumentado 1.8 grados desde 1900, en gran medida debido a gases de efecto invernadero como los CFC. Mientras se publicaban todos estos datos, el mundo se horrorizó, así que todos decidieron dejar de lado sus diferencias y unir fuerzas para salvar el medio ambiente. ¿De verdad? En 1987, los 197 países de la ONU firmaron un tratado internacional llamado Protocolo Montreal, dedicado a la eliminación gradual de sustancias que agotan la capa de ozono, como el freón. El tratado abordó el cambio climático de muchas maneras, pero una de sus medidas fue que en 1994 todas las empresas de Estados Unidos, incluida Frigidaire, tuvieron que dejar de usar CFC para siempre. Para 2010, la producción mundial de CFC se prohibió por completo, lo que redujo drásticamente la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global. Todo el planeta se unió al esfuerzo,
y se cree que el Protocolo Montreal es el acuerdo internacional ambiental más exitoso de todos los tiempos. Además, en 1995, Rowland y Molina ganaron el Premio Nobel de Química por sus hallazgos. Lo compartieron con un meteorólogo llamado Paul Crutzen, quien había realizado más investigaciones sobre los CFC basándose en la investigación inicial del dúo dinámico. La forma en que todo el mundo colaboró es bastante conmovedora, y las únicas personas insatisfechas eran las empresas que fabricaban freón, pero tuvieron que aceptarlo y buscar alternativas más respetuosas con el medio ambiente. Desarrollaron nuevas sustancias para la refrigeración y en gran medida optaron por hidrocarburos naturales como el propano y el butano como propulsores. Algunas de estas alternativas no resultaron tan eficaces como el freón, y estos hidrocarburos son inflamables, pero el impacto en la capa de ozono definitivamente valió la pena. En el año 2000, el agujero sobre la Antártida alcanzó un tamaño récord de más de 28 millones de kilómetros cuadrados debido a la presencia de CFC. Pero desde que entraron en vigencia las prohibiciones, la capa de ozono ha podido crear lentamente nuevas moléculas de ozono y repararse a sí misma. En 2019 se registró por primera vez la reducción del agujero de ozono antártico, y era incluso más pequeño que cuando se descubrió. De hecho, la capa de ozono se está recuperando tan rápidamente que algunos científicos predicen que podría recuperarse completamente en 2066. Parece que el planeta se recuperará del invento de Mitchley, pero estuvo muy cerca. En 2009, un estudio exploró qué habría sucedido en una realidad alternativa donde los CFC nunca se hubieran prohibido. Y sorpresa, la vida en la línea temporal más oscura no es buena. Como puedes ver, para mediados de la década de 2060, la capa de ozono prácticamente habría desaparecido por completo. Esto habría hecho que salir al exterior durante cortos periodos de tiempo fuera increíblemente peligroso debido a la cantidad de rayos UV que llegan a la superficie terrestre. Tan solo cruzar la calle podría costarnos la vida, mientras que actualmente hay alrededor de 58,000 muertes por cáncer de piel cada año. Un estudio de 2011 mostró que la cifra habría sido entre un 16% y un 30% mayor si los CFC no se hubieran prohibido. En 2015, la APA estimó que el tratado había evitado 280 millones de casos de cáncer de piel y 1.5 millones de muertes por cáncer solo en Estados Unidos. En cuanto al calentamiento global, la ONU ha declarado que la reducción del uso de sustancias que agotan la capa de ozono ha evitado un aumento adicional de la temperatura de entre menos 12.77 a menos 7.77 grados Celsius desde la firma del Protocolo de Montreal, lo que ha salvado innumerables vidas al prevenir desastres ambientales. Claro, en realidad no es un final feliz porque la creación de la gasolina con plomo y el freón por parte de Mitchley fueron responsables de millones de muertes y un enorme daño ambiental. Pero hay un giro inesperado. Él no estuvo presente para presenciar nada de esto, porque uno de sus últimos inventos causó una tragedia a escala mucho menor, al quitarle la vida al inventor en la década de 1940. Verás, en 1940 Thomas contrajo polio, un virus que afecta la médula espinal y parcialmente lo deja paralizado. Mitchley no podía usar las piernas, así que decidió retomar su rol de inventor e ideó un sistema de cuerdas y poleas que le ayudara a levantarse de la cama. Sin embargo, un día se enredó en las cuerdas y no pudo liberarse. Así, el 2 de noviembre de 1944, Thomas Mitchley Jr. murió estrangulado a los 55 años. Thomas no pudo ver la magnitud del daño causado por la gasolina con plomo y el freón, y cuando murió, seguía siendo un héroe a los ojos de la comunidad científica. Pero como tantos otros, Mitchley fue finalmente destruido por uno de sus inventos, y diría que realmente se ganó un legado como el inventor más mortífero de todos los tiempos. Odio decir que fue un final apropiado, pero se siente como una justicia poética, ¿no crees? El mundo sin duda habría sido mejor sin los inventos de Mitchley, pero ¿qué parte de su historia te pareció más loca? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.